So this video is for people who are in the government, I suppose. This is what was just filed in court in Oaxaca. And in these alegatos, see the case number is 444, 2018, in the fourth juzgado, where this feminist bitch named Arisbe Rosario Bolaños Cisneros has been committing corruption too. And here in these alegatos, as you can see, I talk about the fact that Rocío said she was going to do everything in her power to keep the kids from me, including using people in her government and commit corruption in order to keep the children from me. And so basically, subtly here, I'm also accusing the judges, because I've already been through two judges who recused themselves from the case because they were corrupt, and I caught them being corrupt. And I had an assistant attorney general for the state of Oaxaca quit her job because she was corrupt, and I caught her being corrupt. And her assistant, a ministerial policewoman, was fired from her job for being a corrupt bitch. And in case anybody's wondering, this is what was just filed in court. Now, I will tell you this. Wow, okay, hold on. Now, I'll tell you this, okay? The third juzgado, my embassy called the court and asked them where my case was. And the tercer juzgado said, oh, that case is closed. And they tried to tell a lie. They basically committed judicial fraud with my embassy by telling them that my case was closed, when it's not true. My case was transferred from the third juzgado to the fourth juzgado. Because why? Because the judge in the third juzgado was corrupt, and she recused herself from the case. That's what should have been told to my embassy, not that my case was closed. That constitutes a fraud and a further corruption. I'll say it in Spanish now. Lo que acabas de ver son los alegatos que acabamos de fichar en el juzgado cuarto, en el juzgado familiar. En esos alegatos estoy alegando que también el sistema tiene la culpa, porque Rocío dijo que iba a usar todo lo que se pudiera para mantener los hijos fuera de mi alcance, y que iba a hacer corrupciones hasta incluso usar sus vínculos en su pueblo. Y es lo que ha pasado. 4 años, más de 1000 páginas de un expediente para un caso simple de guardia y custodia, solo porque una pinche feminista de doble discurso, porque realmente no es una feminista, porque una feminista no pone sus nalgas en el iPad de su niño, y una feminista no se postula por dinero de un hombre por niños, y no usa sus niños como una moneda a cambio de dinero de un hombre. Eso no es lo que hace una feminista. ¿Sí? Pero aparte, ¿sí?, mi embajada llamó al tercer juzgado, ¿sí? Y ahí en el tercer juzgado le dijeron, no, ese caso está cerrado. Cuando no es cierto, el caso no está cerrado, fue transferido. Y en el tercer juzgado tenían la obligación de informarle bien a mi embajada, pero cometieron un fraude judicial básicamente, diciéndole que estaba cerrado mi caso, cuando no es cierto. Hubieran dicho, el caso fue transferido porque la juez se recusó del caso por ser corrupta. Eso hubiera sido mejor. Y eso hubiera sido la verdad. Así que no nos engañen. Mi embajada ya está involucrada activamente y ya le han mentido a la gente en mi embajada, el mismo gobierno mexicano. Vaya. Que consta, si tengo que arrasar con toda la corrupción en Oaxaca para obtener mis niños, es lo que va a pasar. Lo siento. A mí no me importa. Si te vale tu carrera, estoy ahora diciendo a cualquier persona que está involucrada todavía en mi caso, si te vale tu carrera, más vale que no cometes corrupciones, o más vale que nada más me entregues mis niños. Yo puedo ir con mis niños y bajo mis videos y ya no voy a pedir que el gobierno mete a jueces en la cárcel por ser corruptas. No voy a pedir que una fiscal también se vaya a la cárcel por ser corrupta.
¿sí? Y no voy a pedir que Rocío tampoco se vaya a la cárcel por ser corrupta, hijo de puta. Porque es lo que básicamente es, una puta, porque me cogió por dinero. Y una mujer que coge por tener niños por dinero es no más diferente que una puta en la calle. Perdón. Así que no cometen más corrupciones. Ya estamos pendientes de sus pendejadas, güey. ¿Sí? En español y inglés, gracias. Leopold Richard Berger Alvisos, reporting to you from Mexico City. Waiting for my children.